Buenos días para todos, para el público presente y para los ponentes. Mi nombre es María del Pilar Urbano, yo seré el moderador de este debate el día de hoy. Para mí es un gusto tenerlos en este espacio, donde hablaremos acerca de uno de los temas más nombrados en el siglo XXI que ha venido provocando cantidad de protestas y polémicas a diario. El tema del día de hoy es la eutanasia. En primer lugar, vamos a presentar a nuestros ponentes. Muy buenos días a las dos. Por un lado, tenemos a Laura Alejandra Marín, quien es comunicadora social egresada de la Universidad Minuto de Dios, especializada en periodismo, quien no está a favor de legalizar y que se practique la eutanasia. Por otro lado, tenemos a Laura Valentina Gallejo, trabajadora social, egresada de la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá, especializada en derechos humanos, quien tiene una posición a favor de que la eutanasia sea legalizada y se ponga en práctica en pacientes que así lo deseen. Para empezar este debate, nombraré las reglas que deberán ser respetadas a la hora de las ponencias. Primero, respetar la palabra cuando cada ponente esté en su tiempo de ponencia, teniendo en cuenta el derecho a su réplica. Segundo, no será permitido el uso de palabras que puedan ser consideradas insultos o un ataque directo a la vida personal. Tercero, respetar los tiempos estipulados, que en este caso serán de 2 minutos. Las preguntas deben ser breves, claras y concisas. El moderador tendrá una postura neutra, es decir, sin generar ningún favoritismo. Sexta, el debate debe ser concluido por el moderador, quien estipulará un ganador. Séptimo, los ponentes deben respetar esta decisión. Sin más preámbulo, iniciaremos dando la palabra a Alejandra Marín. Alejandra, ¿usted por qué no está de acuerdo con la práctica de la eutanasia? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. El día de hoy les vengo a plantear mi postura acerca de este tema que viene siendo la eutanasia y el error tan grande que están cometiendo los diferentes gobiernos al legalizarla, ya que esto viene siendo un ataque personal para cada uno de nosotros. Hay que respetar la vida y mucho más si ni siquiera es nuestra, es algo que le corresponde a Dios. Gracias. Laura, cuéntenos el porqué de su postura. Bueno, y muchas gracias a todos por la asistencia al evento y a Pilar por la invitación a este debate. Primero que todo, quiero diferir de la postura de mi contraparte, ya que nadie, ni siquiera un supuesto ente superior, es dueño de nuestra existencia. ¿Cómo que supuesto? Tenga respeto hacia Por eso, es que no favor, tuvo educación, por favor. Alejandra, No se ha comprobado. recordemos que en las reglas dijimos que debemos respetar el tiempo en el que va a hablar el oponente. Entonces, por favor, sigamos con Laura. Bueno, muchas gracias, Pilar. Como decía, un supuesto ente superior no es dueño de nuestra existencia, ya que nunca se ha comprobado la existencia. En segunda instancia, quiero dejar claro que estoy a favor de la eutanasia, puesto que no es digno para nadie estar condenado a sufrir por alguna enfermedad que lo único que hace es postergar el dolor que se sufre, sabiendo que al final uno termina muriendo con mucho dolor y de una manera muy lenta. Muchas gracias. En consiguiente, estas son las preguntas que han desarrollado algunas personas del público presente. La primera es, ¿esta práctica se considera digna o por el contrario inmoral? Empezará respondiendo a la pregunta Laura. Gracias. Pues yo pienso que debe ser considerada digna, ya que gracias a esta práctica no alargamos el sufrimiento, además de que la persona tiene la posibilidad de elegir si hacerlo o no. Lo más digno para alguien es tener opciones que se acomoden para la comodidad de la persona y no de los que piensan que es inmoral o atenta contra la vida. Se debe tener en cuenta principalmente el padecimiento del paciente y no de los que lo rodean. Obviamente que sea una persona que esté en sus sentidos pues completos para poder tomar esta decisión.
Alejandra, tiene la palabra. Bueno, pues a mí la verdad esto me parece una práctica realmente absurda e inmoral ante la religión y cualquiera. Aquella persona que lo llegue a ver como algo digno realmente representa la inmoralidad, así como la persona aquí presente, ya que es prácticamente un llamado a Satanás. Estas personas que toman la decisión de acabar con su vida no tienen en cuenta a sus familias, son personas egoístas y llenas de odio. Gracias a las dos. La siguiente pregunta que ha planteado el público presente es, ¿tiene el médico algún deber de responder a esta petición? Alejandra, adelante. Por supuesto que sí, al ser un profesional médico, está en la obligación de darle toda la ayuda posible al paciente, así no la necesite. ¿A qué me refiero con ayuda? Es importante el apoyo psicológico y apoyo familiar, para que así la persona involucrada pueda llegar a cambiar de opinión, que es lo que cualquier familia merece y querría para su allegado. Dado el caso que no se dé estas ayudas, ya vendría a ser algo más como un atentado a la vida del paciente. Laura, tiene la palabra. Primero que todo, creo que mi contraparte está haciendo un ataque directo pues, a mi vida personal, llamándome de manera inmoral por mi pensamiento. Pero, sin embargo, voy a continuar este debate y voy a hacer respuesta de la pregunta. Y yo estoy de acuerdo con mi contraparte que el médico sí tiene la obligación de ser un peso de ayuda en cuanto a la toma de la decisión que tome el paciente o sus familiares. Pero igual creo que al final el que debe terminar tomando la decisión es el mismo paciente, ya que es el que lo está sufriendo. Y más si lo hace desde una perspectiva de las opciones que tiene. No siento que deba influir más allá de una simple opinión de los que estén conscientes de esta situación. La siguiente pregunta, ¿cuál es el rol que debe tomar el Estado en este tipo de situaciones? Laura. Pues yo considero que deben tomar un rol importante en esta decisión de la legalización, pero desde una posición que no favorezca a la religión, puesto que los países que han denegado esta petición, uno de sus argumentos más fuertes es Dios debe decidir quién y hasta cuándo, no las personas. Pero olvidamos que si se basan en palabras de un libro escrito por un hombre, como lo es la Biblia, no es una fuente confiable y verídica. Deben basarse en hechos científicos y comprobados, nada más de estudios médicos como los que hacen, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, que sí pueden comprobar que la eutanasia es una digna forma de morir. Alejandra. Bueno, pues para mí la manera tanto que el Estado como el gobierno tienen que manejar este tipo de situaciones viene siendo lo más importante, puesto que no es correcto ir legalizando cualquier tipo de cosa solo porque cierta cantidad de personas lo vea correcto. El hecho que el Estado vea esto como algo accesible denigra totalmente al país. Tal vez por este tipo de cosas ocurren tantos desastres en la humanidad. Dios mío. Nuestro Creador no merece este tipo de respuestas de parte de nosotros, al querer quitarnos la vida. La Biblia dice que Dios es nuestro Creador, abro comillas, la fuente de la vida. Salmo 36, Hechos 17. Gracias a las dos. Seguimos con la otra pregunta. ¿Creen que el dolor tiene un valor positivo para la vida? Alejandra, continúe. Bueno, pues el dolor para mí viene siendo como una etapa camino a la reconciliación con nosotros mismos. Es algo para lo que tenemos que estar preparados, puesto que una enfermedad es una enfermedad y por supuesto que trae riesgos. Y esos riesgos provienen de los mismos errores que hemos venido cometiendo a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, siendo un poco más concreta, el dolor es algo positivo, ya que finalmente nos damos cuenta de lo sensibles que podemos llegar a ser y de qué estamos dispuestos a hacer para poder superarlo y seguir viviendo nuestra vida con normalidad por el camino correcto, para llegar a ser seres puros y dignos de una muerte, así mismo digan en el tiempo correcto para nuestro Creador. Laura, la escuchamos. Bueno, yo sí pienso que el dolor es parte que conlleva ser un humano, pero en este caso específico que estamos tomando en este debate es indigno y abusa de los derechos básicos de las personas. No podemos creer que porque se crean en pensamientos clásicos como la vida eterna, un paraíso que ni siquiera se ha podido comprobar, dejemos que una persona sufra teniendo herramientas que minimicen o puedan acabar de manera más digna nuestra vida.
No es solo el hecho de estar enfermo, sino el hecho de que tengamos que cargar con una enfermedad. También el peso de los que se vea, para los que se vea inmoral, que lo único que pueda resolver esta vivencia. De acuerdo. Esta pregunta es un poco más global y también fue propuesta por parte del público. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de los países que ya han legalizado esta práctica médica o que están a punto de llegar a este acuerdo? Laura, la escuchamos. Bueno, yo pienso que está muy bien, que es el camino a una vida digna, fuera de estigmatizaciones que nos han hecho desde el principio de los días. La decisión viene de cantidades de estudios previos, además de casos reales que se han podido comprobar dejaron de sufrir para tener una muerte digna y rápida, como quisiéramos que fuera para la mayoría de las personas. Reitero que creo que la ciencia siempre va a tener una respuesta para hacer que la vida de las personas pueda mejorar satisfaciendo las necesidades que como personas de carne y hueso lleguemos a tener. Si existiese un Dios justo, no veo por qué la necesidad de ver sufrir a su creación. Alejandra, la escuchamos. La verdad, esta palabra es tan absurda, pero bueno, sigamos. Considero que estos países están cometiendo un grave error. Yo lo catalogaría como caer bastante bajo, sobre todo por el hecho de eso que buscan los grandes gobiernos y es volver vulnerables a estas personas y las mayores potencias, que buscan acabar por completo con las personas que según ellos no aportan nada al mundo, solo buscan otro tipo de crecimiento para sus países, pero no piensan en la humanidad y mucho más en los jóvenes, que son los más afectados en esto al verse vulnerables ante esta sociedad y dejarse llevar por las malas influencias hasta llegar al punto de sentirse tan inservibles que quieren acabar con sus vidas. Eso prácticamente es un suicidio colectivo. De los países como estos que ya han legalizado tal acto, están siendo partícipes. Muchas gracias a las dos por lo que nos acaban de informar y por mostrarnos cada una la postura que tiene ante este tema. Muchas gracias al público por formular estas preguntas y gracias a ustedes, ponentes, al hacer respuesta de ellas. De acuerdo con toda la información dada en este debate, ¿se ha llegado a una conclusión? Pues para dar finalizada a esta ponencia. Basados en los argumentos escuchados, podemos decir que la ciencia tiene más respaldo y peso para hacer la legalización de la eutanasia en el mundo, Por favor. puesto que la religión no tiene argumentos fuertes más allá de lo divino. No siendo más, gracias a los ponentes por estar aquí y a todos por su participación y asistencia a este debate. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, que tengan buen día todos. Hasta luego.